A ver si me escuchan. Buenas tardes, ¿me escuchan? ¿Funciona mi audio? ¿Todos me escuchan? Ok, perfecto. Estamos 36. Gracias por esperar. Ha habido unos problemas técnicos, pero vamos a compartir. A ver, a ver, compartir pantalla. Compartir. Bien, chicos, ¿me escuchan? ¿Se ve? Sí, doctor. Perfecto. Entonces vamos a ver. Herramienta utilizada ya. Ya. Ok. Por favor, la delegada que vaya tomando lista. Son exactamente las 3:32. De parte del doctor Silva me dice que por favor estén atentos. En cualquier momento les mandan el link para registrar la asistencia. Puede que sea al inicio, a la mitad o al final, o puede ser en los tres momentos. Entonces tienen que estar atentos, por favor. Ya se va a encargar el doctor de poder enviarles la asistencia. Bien, hay 53 participantes. Igual le pediría a la delegada general o delegado que por favor vean quiénes están en la lista. Sí. Bien, buenas tardes, doctores. Les saluda Miguel Ángel Murga. Soy médico pediatra y neonatólogo del Hospital Almenara. Vamos a ver un tema que inclusive hasta ahora sigue teniendo mucho debate y hay muchísima investigación por medio. Tal vez en la parte de pregrado es algo que aparenta ser simple, pero ya cuando uno está en la unidad, nos damos cuenta que este tema de termorregulación es de suma importancia. Ok, a ver, permítame le respondo al doctor Silva. Perfecto, doctor. Gracias. Ya está, que ya les avisé. Ok, entonces vamos a ver la parte de termorregulación. ¿Cómo se avanza? Ok, entonces, ay, entonces, la termorregulación es nosotros somos animales homeotermos, ¿no? Los seres humanos podemos regular nuestra temperatura. Entonces, la termorregulación es el mecanismo fisiológico que se presenta en nosotros y en los animales homeotermos, que nos permite ser capaces de mantener un ambiente térmico interno casi constante. Esto nos asegura una adecuada función óptima. Sin embargo, a manera más breve, más fácil de entenderla, es la habilidad de mantener un equilibrio entre el calor que yo produzco y el calor que yo pierdo, para poder mantener mi temperatura dentro de un rango normal. Entonces, yo tengo una temperatura normal. Esta temperatura normal va entre 36,5 a 37,5 grados centígrados, la temperatura central. Y esta temperatura se regula por una producción de calor versus una pérdida de calor. Pero las preguntas caen por su propio peso. ¿Cuál es la temperatura, el valor normal? ¿Y cómo se produce calor o cómo pierdo calor? ¿Cuáles son las formas de pérdida de calor? Entonces, eso es lo que vamos a ver. La temperatura central normal, ojo, central, corporal, es de 36,5 a 37,5. Para los que ya están rotando por NEO, están viendo que los bebés se les toma temperatura de piel con un sensor en la pielcita, en la barriguita. Esta es la temperatura de piel, puede ser 0,5 grados inferior. Usualmente lo tomamos o bien axilar o bien rectal, ¿sí? Rectal no se usa muy frecuentemente, salvo algunas indicaciones. La que siempre monitorizan, inclusive en los pacientes prematuros, es la temperatura axilar.
No se recomienda la temperatura timpánica en los bebés en neonatología. Ojo, estamos hablando de neo. Si está por encima de la temperatura de 37,5, yo llamo hipertermia, ¿sí? Pero si está por abajo de esta temperatura, le llamo hipotermia. Y la OMS la clasifica según el nivel, el grado de temperatura. Si es una hipotermia leve, por estrés por frío, va a estar entre 36 a 36,4 grados centígrados. Hipotermia moderada en el bebé va a estar entre 32 a 35,9 grados centígrados. Y la hipotermia severa es cuando está menos de 32 grados centígrados. Este es un gráfico que me gustó mucho de la OMS, y es antiguo, y es el que basan, cuando revisen la bibliografía de cualquier libro, siempre ponen esta bibliografía para definir. Es igual, el rango normal, que es la temperatura que mencionamos, y hay un estrés por frío. Esto, o sea, una hipotermia leve. Esto ya nos debe preocupar. Si un bebé ya está bajando su temperatura por debajo de lo normal, esto nos debe preocupar. Y aún más, es peligroso cuando llego al bebé con hipotermia moderada. Ya tengo que empezar a abrigarlo. La hipotermia severa, ya el panorama es grave. Ahí yo sí necesito atención especializada. Este bebé está muy mal o yo lo estoy manejando mal. Doctor, pero ¿por qué? O sea, mm, ok, el bebé nace, mi bebito, mi bebé prematuro, por ejemplo, de 1.000 gramos, ¿no? Y llega a la UCI con 33 de temperatura. Pues lo caliento, bueno, le aumento poquito a poquito la temperatura y ya está. Qué bueno, ya está, ya mejora el bebé. No. Hay trabajos de antiguos que se hicieron, por ejemplo, Duby, vieron la temperatura de ingreso de los bebés, acá con un punterito, ya está. La temperatura de ingreso de los bebés que pesaban menos de 1.000 gramos a UCI, unidad de cuidados intensivos neonatales, y vieron la mortalidad. Se dieron cuenta que aquellos que llegaban con 32 grados centígrados menos a esta temperatura, 98% se morían. Y la mejor supervivencia se daba a los 23 grados centígrados, cuando tenían una temperatura de ingreso mayor de 35 grados centígrados. Y ese es el trabajo que incluso en el libro de reanimación neonatal se menciona. En ese trabajo, estos autores vieron la temperatura de ingreso a los zinc en pacientes menores de 1.500 gramos. ¿Qué encontraron ellos? Que por cada grado centígrado por debajo de 36, o sea, una hipotermia moderada, aumentaba la mortalidad en un 28%. El bebé que les dije llegó en 32, 33 grados centígrados, ¿sí? Significa que como llegó a la UCI un bebé menos de 1 kilo con 33 grados centígrados, yo he aumentado la probabilidad, el porcentaje de mortalidad en un 56%, o más, perdón, por cada grado, serían 3 por 4, 24, 84% de mortalidad. ¿Comprenden ahora la importancia de la temperatura, de mantener la temperatura estable? Ok, doctor, pero entonces yo llegué a ese bebé, entre comillas, en forma coloquial, chupete, llega frío, pues lo caliento y ya si sobrevive los 7 primeros días, perfecto, sobrevivió los 7 primeros días. No, chicos, no es así. Vean, uy, se queda acá grabado los apuntes que hago. Bueno, vean acá, en 35 grados centígrados. Estos bebés, durante la primera semana, la mortalidad por haber llegado hipotérmicos se mantiene dentro de los 7 primeros días. ¿Ven mi puntero? ¿Ven mi puntero? Sí, doctor, sí se ve. Ya, a ver. Ah, ya puedo borrar. Ok. Ah, qué bueno, puedo borrar. Y ven, acá se mantiene por encima de 1. Es más, este aumento de riesgo de mortalidad se mantiene hasta los 28 primeros días de vida. O sea, inclusive siendo neonato y habiendo pasado 2, 3 semanas, por el simple hecho de que llegó frío a la UCI, la mortalidad aumenta en muy bajo peso al nacer, menos de 32 semanas. Doctor, pero ¿eso solamente ocurre acá, en Perulandia, o también ocurre en algún otro lugar? Miren ese trabajo interesante que se hizo en 19 regiones en 11 países de Europa, en prematuros menos de 32 semanas.
con un montón de pacientes, 5.647 pacientes. El color verde claro, verde esperanza, es porque los niños tienen mayor esperanza de sobrevivir a una temperatura adecuada. Y cuando está a menos de 35 es negro. ¿Ok? Acá en verde oscuro, hipertermia. Miren qué pasa. En Europa no llegan al 100%, a lo más llegarán al 75%. Es bastante difícil mantener la temperatura. Tenemos que tratar de hacer lo imposible porque mejoramos el pronóstico de mortalidad y morbilidad también en estos pacientes. Ok, volvamos a la definición. Ya aclaramos lo que es temperatura normal, dónde se mide y por qué es la importancia de mantener esta temperatura normal. Veamos cómo o cuáles son las formas de que el bebé produce calor. Hay dos maneras de termogénesis. Una reguladora, algunos textos lo van a encontrar como obligatoria, y una no reguladora o facultativa. Se llama no reguladora o obligatoria porque siempre va a estar ahí. Nosotros tenemos y producimos calor por un metabolismo basal. Todos, así estemos durmiendo, completamente inmóviles, siempre tenemos un metabolismo basal y vamos a producir este calor. Y obviamente si nos alimentamos también producimos un poco de calor. Esto es algo que no va a estar regulado por nosotros o por el ambiente. Siempre lo vamos a producir. Pero hay otra forma de termogénesis que cuando el ambiente no nos es favorable, el ambiente baja su temperatura, por ejemplo, empieza a buscar otros mecanismos para poder yo producir calor y regular mi temperatura. Entonces se llama termogénesis reguladora o facultativa, lo van a encontrar en algunos otros libros. Que puede ser la termogénesis química, es una termogénesis química que consiste básicamente, porque hay otros, en el metabolismo de la grasa parda. ¿Ok? Esto implica que el bebé va a consumir glucosa y va a consumir oxígeno para producir calor. Ok, ese es el estrés por frío, ¿sí? El estrés por frío es detectado por los receptores periféricos. Esto va a enviar una señal a los núcleos del hipotálamo, a su núcleo preóptico y anterior, pero también, no necesariamente por la misma vía, va a enviar un mensaje al tálamo que se va a comunicar con la corteza cerebral. Y en la corteza cerebral, obviamente, va a haber la percepción consciente. Y esto va a generar en el bebé cambios posturales o de comportamiento. En nosotros, si tenemos frío, ¿qué hacemos? Como decían, como decía una amiga, nos hacemos bolitas y nos hacemos así, nos acurrucamos, ¿no? Cambiamos nuestra posición corporal, cambiamos nuestro comportamiento, ¿sí? El hipotálamo incrementa la actividad simpática y obviamente nosotros vamos a tiritar. La musculatura va a empezar a contraerse para tiritar y aumentar a través de los escalofríos el calor. Y obviamente ya no vamos a perder calor por la sudoración, disminuimos la sudoración. La liberación de noradrenalina ocasiona una vasoconstricción periférica, ¿sí? Pero también hay otros mecanismos hormonales que tienen que ver con aumento de la TSH y liberación de hormonas tiroideas, que activan en la grasa parda algo que se llama termogenina, que es una proteína desacopladora, ¿sí? Esto todo en el tejido adiposo, y es un círculo vicioso. ¿Qué pasa con el tejido adiposo pardo, la grasa parda? En las mitocondrias, porque esa tiene bastante mitocondrias, hay algo que se llama desacoplamiento, que es la oxidación del tejido adiposo pardo. Se liberan ácidos grasos del tejido pardo, pero las mitocondrias se desacoplan de la producción de ATP, liberan toda esta energía, pero esta energía no la envían a producir ATP, la hacen que se manifieste como calor. Obviamente produce calor, y este calor contrarresta el estrés por frío. Eso es básicamente lo que ocurre, ¿sí? Curiosidades. El bebé cuando está muy prematurito no tiene mucha fuerza como para cambios posturales o incrementar el movimiento cuando está enfermo. Imagínense un prematuro de 800 gramos. Su piel aún está desarrollada y la sudoración, el proceso de sudoración tampoco está desarrollado. No tiene esa capacidad de tiritar en tanta medida. Y la vasoconstricción, peor aún. ¿Qué les queda a esos bebés prematuros? El tejido adiposo pardo. En lo que es recién nacidos a término, también un poquito más los otros mecanismos, pero también utiliza el tejido adiposo pardo.
Entonces, hay formas de producción de calor. Vimos que unas son obligatorias, ¿sí? Y otras son facultativas. Pero vimos que la grasa parda es al final lo que más calor nos da, fue el mecanismo principal para la producción de calor. ¿Dónde encuentro la grasa parda? En el cuello, el mediastino posterior, la zona interescapular y alrededor de las glándulas suprarrenales. ¿Sí? Esta grasa parda va a aparecer alrededor de las 25 semanas, ya en el feto, y se va a producir, ya va a estar funcional, solo que necesita más semanas, más tiempo de gestación para que se vaya acumulando. Y esta grasa parda va a estar tanto vascularizada, hasta 4 veces más que la grasa blanca que conocemos, y va a estar muy nervada. ¿Ok? ¿Qué tenemos en consideración con nuestros recién nacidos? Que es muy vulnerable, sobre todo si son prematuros. Que ellos tienen una producción de calor inadecuada, ellos se enfrían rápidamente y tienen una respuesta vasomotora y sudomotora ineficiente. Y como vimos, ellos tienen un tono motor y una actividad disminuida. Y como sobre todo los prematuros tienen poco tejido subcutáneo, van a tener un aislamiento del medio externo muy disminuido o limitado. Bien, sigamos con la definición. Ya aclaramos temperatura normal, producción de calor, pero ¿cómo yo pierdo calor? ¿Cuáles son los mecanismos que pierdo calor? Hoy con los alumnos vimos, en el hospital en la práctica se aprende, se afianza la teoría. No tuve mucho tiempo para discutir esto, pero acá ya les aclaro. Hay hasta 4 mecanismos para pérdida de calor. Uno, no, todavía no vamos a ver su nombre, uno en el cual yo lo pongo al bebé sobre una superficie fría. Se va a enfriar. Otro en la cual hay un flujo de algún fluido, puede ser aire, puede ser líquido, y pierde calor. El otro es que esté mojado el bebé y evapore. Y el otro es que el bebé estando acá bien abrigadito, las paredes que están alrededor, los objetos que están alrededor, están fríos. Pues bien, vamos por cada uno de ellos. Conducción, acuérdense, con DD directo. DD, acá lo marco, ya está. DD directo. Significa que el bebé está en contacto directo con objetos fríos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo yo evito la pérdida de calor en estos pacientes? Pues precaliento, ¿no? La cama receptora del sala de parto, yo la precaliento. Todo está calentito. ¿Sí? Cubro la superficie. Si voy a pesar al bebé, pues esa balanza, esa báscula yo la cubro con algo que esté tibio. Y acá hay varios mecanismos implicados, pero el que nos interesa es este. A ver, este acá, ya. Cambios de pañal y ropa mojados. Doctor, pero mojado no tiene que ver más con evaporación. Sí, hay varios mecanismos que se pueden dar al mismo tiempo. Si ustedes tienen una toalla húmeda, pues sí, se va a evaporar, pero también esa toalla húmeda se va a enfriar. Y como el bebé está directamente sobre la toalla húmeda y la toalla está frío porque está mojado, también va a perder por conducción. Obviamente, si está húmeda, también va a mojar el bebé y va a perder por evaporación. ¿Sí? Hay varios mecanismos que pueden estar implicados. Convección. Convección con V de viento. V de viento. ¿Qué significa? Es cuando un flujo de algún fluido, en este caso el aire, circula alrededor del bebé. Este bebé pierde calor. ¿Cómo yo prevengo esto? Yo mantengo la sala de partos cálida. Hoy en la mañana hubo un parto vaginal, la mamá estuvo en contacto precoz. Los que vieron, los 4 alumnos que vieron al bebé, estaba completamente en contacto con la mamá y bien abrigadito con su gorrito. Por si acaso era varoncito el bebé, pero tenía su gorrito rosadito. Porque qué linda, creo que dijeron, pero no, era varoncito, pero no tenemos otro color. Pero estaba la cabeza completamente abrigada, ¿sí? Y la sala, no pudieron entrar, pero la sala estaba tibia. La calefacción estaba ahí para que esté tibia. Entonces mantengo caliente la sala de partos. La mayor superficie está en la cabecita del bebé, es grande. Entonces le pongo, la seco y la cabecita y le pongo un gorrito al bebé. Esto ocurre, lo tercero ocurre mucho en sala de operaciones. A los cirujanos, como es el estrés de operar es en realidad estrés,
sudan, tienen a sudar mucho y prenden el aire acondicionado. Entonces uno llega y les pide, por favor, apaguen el aire acondicionado, el anestesiólogo, apaga el aire acondicionado, más o menos se calienta un poquito el ambiente, no tanto, y ya podemos atender al bebé. Apagamos el aire acondicionado. Y como es cubo de viento, ¿qué tiene que estar cerrado? Las ventanas, tanto el ambiente, y si el bebé está en una incubadora, la incubadora también tiene ventanitas. Apago, perdón, cierro las ventanitas cuando termino de examinar, o las abro lo mínimo posible. ¿Qué pasaría, doctor, si mi bebé está un poquito enfermo y necesita aire, oxígeno adicional? Usted me dijo que el aire que pasa, si pasa frío, puede perder calor. Sí, ese aire que le dan al bebé por las fosas nasales, imagino que le pongo una canulita o un CPAP, una canulita. Si es aire frío, también va a ser pérdida de calor. Entonces nosotros calentamos el aire y también lo modificamos, ¿sí? ¿Qué pasó? Ok. El tercer mecanismo es de evaporación, que obviamente el líquido se evapora cuando el bebé que está calientito, está húmedo, empieza a evaporarse, pérdida de calor a través de la humedad. Hay aire seco y ¡pum! Se pierde calor. Entonces, ¿cómo hago, doctor, para yo prevenir esto? Seco al bebé rápidamente después del parto, ¿ok? Retraso el baño. ¿Para qué lo voy a estar bañando al bebé? No lo humedeciendo. Cambio rápidamente la cama mojada, doctor, pero no me dijo que es por conducción. Sí, pero también, si bien el líquido se enfría y como está el bebé directamente con el bebé, pierde calor, pero también el bebé está mojado y puede perder más calor. Es decir, hay varios mecanismos que actúan ahí. Y si le doy oxigenoterapia, no solamente caliento el aire, sino que también lo humedezco, humidifico el aire. Hay aparatos especiales que se llaman humidificadores que se conectan a la fuente de oxígeno, pasa a la fuente de oxígeno a través de sus humidificadores y calientan y humedecen el aire. Uy, ¿qué pasa? Ya está. Y radiación. Siempre esto recuerdo de mis abuelitos que decían, te va a pasar el frío. No, no es que nos pase el frío, sino que nosotros, que somos seres un poquito, estamos calientes, irradiamos el calor, es a través de ondas, irradiamos el calor hacia una superficie fría. Entonces, cuando el bebé está cerca de un objeto frío, no está en contacto directo, ¿no? Está cerca de un objeto frío, irradia calor hacia el objeto sólido más cercano. ¿Cómo yo prevengo esto? Obviamente, tengo que calentar el ambiente de sala de partos y el quirófano, ¿ok? Y mantener caliente la habitación del bebé, inclusive si está en incubadora. Yo tengo que mantener al bebé alejado de paredes frías, de ventanas frías, ¿sí? Doctor, pero la ventana está cerrada, sí, pero la ventana, la misma vidrio, todo puede estar frío, ¿ok? Y idealmente esto es algo en bebés prematuros, sobre todo prematuros, incubadoras dobles, que mantienen más el calor y imposibilitan la radiación. O bueno, disminuyen la pérdida por radiación. ¿Con qué forma de pérdida de calor yo pierdo más calor? Eh, Valga la redundancia. Acá la doctora Every, en su libro, nos da una idea. Depende de la temperatura, 30 grados, 36 es bien calentito, 30 grados más o menos, por radiación hasta el 43% de pérdida de calor, por convección 37%, evaporación 16% y conducción 4% en promedio. Entonces por radiación se pierde bastante. Aunque vean acá, depende de la temperatura ambiental, ¿sí? ¿Qué es esto, doctor, de que el bebé tiene más superficie corporal? No entiendo. Un ejemplo práctico, y espero que es muy sencillo. Por ejemplo, cuando ustedes querían comer una papa, ¿sí? Calentaban, sancochaban una papa, la pelaban y la dejaban en el plato. Y ustedes estaban apurados para comer, o un huevo, no sé. Ustedes la papa, tienen dos papas del mismo tamaño, del mismo peso. A una la dejan ahí nada más, en el plato. Y a la otra la cortan en 4, en 6 pedacitos y lo dejan abierta. Chicos, ¿cuál se va a enfriar más rápido? ¿La que está sin cortar completamente intacta o la que está cortada en pedacitos? ¿Cuál se va a enfriar más rápido? ¿Alguien? La que está cortada en pedacitos, ¿Por qué? porque es menos cantidad, o sea, No, la cantidad de papa es la misma, a menos que hayas o tenido hambre, sea, tú te la comas. individualmente. No, el peso en general de toda la papa es la misma.
Lo que pasa es que al medio ambiente has hecho que se exponga más superficie, porque lo has cortado y ¡fum! Has abierto el centro y hay más superficie expuesta al aire. Doctor, pero tiene el mismo peso, sí, pero la superficie que están exponiendo es mayor. En el adulto, miren, es 250 centímetros por cada kilo, pero en los bebés, sobre todo en los prematuros extremos, la superficie se puede hasta hacer 4 veces más o más inclusive de superficie expuesta en comparación con el peso, sobre todo en la parte de la cabecita. Entonces, ellos tienen más superficie relativa en comparación con el adulto. ¿Se entendió? Espero que sí. Ok. ¿Cuáles son las consecuencias fisiológicas del estrés del frío? Si el bebé tiene estrés por frío, obviamente su metabolismo para producción de calor va a aumentar. Y si aumenta su metabolismo, va a usar más glucosa y por lo tanto sus reservas de glucosa van a disminuir. Si ya no tiene glucosa, pues puede hacer hipoglicemia y esto ocasionará en disminución del surfactante. Y si hay disminución del surfactante, que es la sustancia fisiológica producida por los alveocitos tipo 2, va a aumentar el distrés respiratorio. Si este bebé usa toda su energía en su metabolismo para producir calor, ya no va a crecer porque se va a dedicar más a producir más calor en vez de crecer, entonces va a disminuir de peso. Si aumenta el metabolismo, aumenta el consumo de oxígeno. Si el bebé necesita más oxígeno, va a aumentar la frecuencia respiratoria. Pero como necesita tanto oxígeno, ya no tiene el oxígeno necesario, porque aumenta su consumo, va a producir una hipoxia. Y si la hipoxia persiste, va a haber un metabolismo anaerobio que va a aumentar el ácido láctico y por lo tanto el pH disminuye. ¿Y qué pasa? Acidosis metabólica. La acidosis metabólica produce vasoconstrucción pulmonar. Seguramente ya van a ver hipertensión pulmonar recién nacido. Y esa vasoconstricción pulmonar produce más distrés respiratorio y más... es un círculo vicioso. Y la vasoconstricción pulmonar obviamente produce más hipoxia. Aumenta el metabolismo de la grasa parda, aumenta los ácidos grasos libres y que disminuye el pH y círculo vicioso nuevamente. Eso es lo que ocurre cuando ponemos al bebé por frío. Es por eso que cuando ven al bebé y está en un periodo de adaptación, es decir, recién acaba de nacer, llegan bien y le toman la temperatura y si está un poquito, a veces ya porque está un poquito frío y lo abrigan y lo abrigan y el estrés empieza a disminuir. Esto es la razón fisiopatológica, ¿sí? Una de las razones. Ok, ustedes tal vez no manejen prematuros, espero que no lo hagan en sus sedums, pero si lo hacen quisiera que estén preparados. El prematuro tiene la cabeza más grande y la mayor comparación de todo el peso, ¿no? Y mayor proporción en la superficie de piel que en el peso corporal y de peso corporal. Tiene menos grasa subcutánea y obviamente las pérdidas son más finas y las pérdidas transdérmicas de agua van a ser mayores. Hay disminución en la capacidad de mantener la postura flexionada. Si tienen frío, ustedes en su cama así se acurrucan, se encogen, ¿no? Hacen, como dicen, hacen bolita y disminuyen la superficie. Es como si la papa que lo han cortado, ¡bum! Lo vuelven a juntar y exponen menos superficie. Pero ellos no tienen esta capacidad, sobre todo los prematuros y prematuros extremos. La cantidad de grasa parda es menor. Y recuerden que el glucógeno se empieza a almacenar, la glucosa en forma de glucógeno se empieza a almacenar en el último trimestre de la vida, en el cuerpo del bebé. Pero este bebé ha nacido prematuro, no ha tenido tiempo de acumular esta glucosa, no tiene tanto glucógeno, ¿sí? Y recuerden la proteína que le dije que era una proteína desacoplada, también está disminuida. Y la producción, la conversión de todo el ciclo de las hormonas tiroideas, también esta hormona 5,3 monodeyodasa está disminuida. Hay menor aumento de la tirotropina, ¿ok? Y hay mayor probabilidad de hipoxemia en nacidos prematuros, ¿ok? Que puede alterar el metabolismo de la grasa parda. ¿Cómo evitamos el estrés por frío? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos pérdidas facultativas, tenemos pérdidas obligatorias. Si es obligatorias, ¿qué tal si yo solamente hago que el ambiente en el que esté el bebé no pierda calor, que esté tan cómodo en un ambiente
en el cual no tenga por qué producir calor para compensar el frío. Ese ambiente existe, sí, y se llama zona térmica neutral o zona de confort o ambiente térmico neutral. Vean este gráfico, por favor, que es muy interesante. Existe una temperatura ambiental. Mi bebé puede estar en una temperatura normal, ¿sí? Existe una temperatura crítica, zona térmica neutral, en la cual el bebé no usa nada de energía extra, solo usa su metabolismo basal, ¿ok? Pero puede estar también fuera de esta zona y su temperatura normal, ¿ven? Normal. Pero acá, en esta zona, en esta parte, ya está usando un poquito de energía para poder tener una temperatura normal. Igual acá, si está por fuera de esta zona térmica neutral, puede tener una temperatura normal, pero ya está empezando a usar energía para poder desabrigarse, entre comillas, ¿ok? Entonces, esta zona en la cual el bebé está con gasto de energía basal se llama zona térmica neutral. Y es el conjunto de condiciones térmicas bajo las cuales el consumo de oxígeno es mínimo, incluso cuando la temperatura corporal se mantiene en rango normal. Este ambiente térmico neutro refleja la temperatura en el que las demandas metabólicas son mínimas. ¿Sí? Doctor, estoy preocupado, ya me dejo preocupado. Entonces, ¿yo cómo abrigo al bebé? Fácil, la OMS propone varias medidas. Uy, tengo poco tiempo, voy avanzando. La primera sale de partos calientes, ya lo vimos, o lo vamos a ver con uno de nosotros. El secado inmediato, pérdidas por evaporación, contacto piel a piel. Ni bien nace el bebé, los chicos que estuve en mi grupo, contacto piel a piel. Y ahí se queda una hora el bebé. Lactancia materna, ¿sí? Lactancia materna. Ustedes van a ver que igual que los cachorritos, los bebés empiezan a caminar, a arrastrarse, se cansan, duermen un poquito, descansan y al final terminan lactando a la mamá. El baño no es que nazca y lo baño. Retrasemos el baño, ¿sí? Adecuada. Mantengamos el alojamiento conjunto del bebé. La mamá es una incubadora que puede dar calor y proteger al bebé. Si vamos a llevarlo a algún lado, por favor, que el transporte de este bebé sea adecuado. Y en la reanimación siempre mantengamos la temperatura. Y el personal tiene que conocer esto. Ustedes seguramente no sabían esto. Espero haberles dejado ese bichito de que, uy, tengo que hacerlo, porque es importante. Eso es formar y sensibilizar al personal. Esta es la guía, no la copien, no tengo foto de esto, ustedes lo van a ver y está en internet, no se preocupen. Pero miren acá, ese es el asesoramiento prenatal, la gestación. Independiente de sí o no, nace el bebé a término, buen tono, respiro yo, no. ¿Qué dice acá? Calentar, calentar. O paso de rutina que incluye calentar. Miren, la guía dice calienta a mi bebé. Doctor, pero esa es la americana. Ok, la europea. La europea, ¿qué dice? Miren, ¿qué dice acá? Por favor, durante toda la reanimación ya vimos que en menos de 1500 gramos por cada grado centígrado bajo 36, por debajo de 36, yo aumento la mortalidad en 28%. Por favor, si reanimas al bebé, mantén su temperatura, cerciora de que esté bien, que no esté frío. ¿Ok? Conclusiones finales, para pasar con el siguiente tema. La temperatura corporal normal es el valor axilar, en este caso rectal central de 36.5 a 37.5. Se debe evitar ambos extremos, tanto la hipotermia como la hipertermia. Y recuerden que los neonatos son más susceptibles a no regular temperatura, especialmente los prematuros. Ya vimos por qué. Los mecanismos de pérdida de calor que ustedes tienen controlada en la medida de lo posible son radiación, evaporación, convección y conducción. Y sabiendo esto, ustedes deben hacer los esfuerzos necesarios para mantener al paciente en un ambiente térmico neutral y este pueda crecer adecuadamente. Ok, esa es parte de la bibliografía. Ok. Aceptar. Y un momentito, ahorita pongo la otra. Esto va a ser más rápido porque ya nos queda 10 minutitos. Lo voy a tratar de hacer un poco más rápido y ameno. Transporte neonatal. ¿Por qué, doctor? ¿Por qué estudiar transporte neonatal? Miren la tasa de mortalidad por cada 1000 nacidos vivos. En el Perú todavía existen zonas rojas.
y hay una mortalidad neonatal no informada. Existen zonas que, mira, están en rojito. Estos bebés, tal vez, si hay una comunicación adecuada y un transporte adecuado y oportuno, podemos salvar. La mortalidad neonatal contribuye bastante en número a la mortalidad infantil. A la mortalidad infantil. Ojo. Entonces tenemos que saber transportar a este bebé de los adecuados en forma oportuna. Se define transporte neonatal como aquel conjunto de acciones coordinadas, ¿sí? Para traslado del bebé en condiciones apropiadas. No es que yo chapa a tu bebé y me lo llevo sin coordinar y llego. No, coordino, veo dónde tienen cupo y veo si tienen espacio suficiente. Si yo llevo un bebé con, no sé, con una hernia diafragmática y tengo varios hospitales, pues bien, yo voy a coordinar el hospital en el cual tenga cirujano pediatra o cirujano cardiovascular, en todo caso, ¿no? Y debo transportarlo adecuadamente, brindándole cuidados ininterrumpidos. No significa ya, lo envío con, no sé, con el técnico. No, tiene que tener cuidados apropiados, ininterrumpidos, del más alto nivel posible durante el traslado. Ojo, chicos, tienen que saber eso porque sus serums, Dios no quiera, pero puede que les toque trasladar a un bebé. Tienen que saber cómo hacerlo. ¿Cuál es mi objetivo? Preparar a un bebé para un transporte en condiciones estables. Recuerden que muchas veces la estabilidad del bebé es por mucho más importante que la velocidad de transporte. Y si yo logro un adecuado transporte, voy a disminuir la morbimortalidad neonatal. Yo siempre, al igual que yo, agradezco que me den la oportunidad de brindarles un poquito de conocimiento, compartir conocimiento o reforzar también algo que ustedes ya saben. Al igual que ustedes están recibiendo mi charla, yo también tuve maestros, mis maestros en pregrado, y me acuerdo mucho de uno de los doctores, que ahora es colega ya mayorcito, todavía tengo contacto con él, que me dijo, quítate de la cabeza la palabra tratamiento. Eso no existe, eso no debería existir. Lo que debería existir es prevención. ¿Qué? Sí, existe la prevención primaria. Haz algo antes de que se desarrolle el problema o se desarrolle la enfermedad. Haz algo. Prevención secundaria, ok, ya si ya tiene la enfermedad, pues hay que prevenir que esta tenga secuelas, complicaciones. Si es una neumonía, obviamente antibióticos, ¿no? Soporte respiratorio, etc. Y si ya tuvo secuelas, prevención terciaria, ya hay que tratar que esas secuelas sean en lo mejor posible soportables, ¿no? O que se desarrollen empeoren aún. Entonces, prevención primaria implica, si yo conozco que una gestante tiene un bebé con, por ejemplo, gastrosquisis o va a nacer prematuro, lo transporto en el vientre materno. Es la mejor forma de transportar al bebé, ¿sí? Y el bebé va a llegar en las óptimas condiciones. Obviamente tengo que evaluar. Pero si el bebé ya nació, ahí ya hablamos de transporte neonatal. Esto va a depender de su centro de salud, su hospital, su establecimiento de salud, de la capacidad resolutiva de su centro. En neonatos en estado crítico, tengo que transportarlos siempre y cuando el establecimiento, la complejidad del caso haya excedido la capacidad resolutiva. O si existe en este bebé alguna necesidad de un procedimiento o cuidado especial que no pueden ser dados en ese lugar. ¿Sí? Aún, doctor, pero no está en estado crítico, sí, pero tengo que trasladarlo para hacer el procedimiento, le hago una exploración o algo más. Este transporte tiene que ser programado. Hay fases del transporte neonatal. La primera es la activación. La activación y también tiene que ver con la preparación, ¿ah? Porque ni bien yo voy llamando, voy preparando todo. Comprende desde que se recibe la comunicación formal del traslado hasta que el paciente, se recibe el paciente y el personal responsable del mismo. ¿Ok? Siempre va a haber alguien que va a llevar, por ejemplo, en el salud, nosotros llamamos y viene un médico con su ambulancia y todo el equipo va a llevarse. Yo llamo. Tiene que darse una respuesta organizada en el menor tiempo posible ante la necesidad de transferir un paciente crítico a un centro de referencia. Tengo que avisar, tengo que coordinar. Sí, a veces por ley de emergencia, bueno, usan la ley de emergencia para llevar, pero lo mejor es que sea coordinado. La estabilización. Son todas aquellas actividades de soporte que consideren necesarias y que deben iniciarse antes de que el bebé sea trasladado. ¿Sí? Tiene que hacer estabilización
estabilizarse ya. Siempre métanse esto en la cabeza, ley de Murphy, ¿sí? Si puede empeorar, lo va a hacer. Y peor aún, lo va a hacer durante el transporte. La ley de Murphy dice, cualquier situación, por improbable que sea, tiene potencial de complicarse, de empeorar. Entonces, siempre estar listo. Existe varias formas de estabilización. Acá, si quieren, le dejo el libro, es del 2021, está gratuito en internet y nos forma paso a paso cómo estabilizar al bebé. Todo el equipo que tengo, los padres centrales, y miren, evalúa al bebé la parte respiratoria, parte cardiovascular, neurológica, quirúrgica, fluidos de glucosa, ictericia, y miren lo que tratamos acá, termorregulación. En termorregulación, por ejemplo, no se preocupen, lo dejo para que lo lean. Si el bebé, ¿cuándo me preocupo? Cuando está menos de 36,5 o más de 37,5. Check. Y digo acá, tiene un problema de termorregulación y trato de solucionarlo, o inestabilidad térmica, ¿no? Entonces, es sencillo. Esto me ha sorprendido, justo revisaba hace pocos días este tema que me asignaron para exponer. Yo usaba el stable acá, pero ya en mayo, a mediados, inicio de mayo, va a aparecer la 7ª edición. ¿En qué consiste el stable? Es un acrónimo. Estable, stable, ¿sí? S de sugar, azúcar, ¿no? ¿Cómo está la glucosa de bebé? ¿Qué otros cuidados tiene? Temperatura, tengo que cuidar la temperatura. Vía aérea, lo más importante, la ABC, vía aérea. La presión arterial, laboratorios, ¿no? La glucosa, otros exámenes que necesite, hemograma, PCR, etc. Y soporte emocional, ¿ok? Pero acá lo vemos, monitorizar al paciente. Ya lo dejo para que vean porque nos quedan unos cuantos minutitos nomás, me quedan 5 minutos. Mantener la temperatura, vía aérea despejada, vía aérea implica llevar el equipo necesario. Glucosa, ¿sí? Cardiovascular, el paciente no puede ser trasladado en shock, ¿ok? Necesito preparar todo, incluyendo el acceso venoso. ¿Cómo le voy a administrar medicamentos? ¿Cómo lo voy a hidratar? Laboratorio pertinente, incluyendo antibiotiterapia, haga, glucosa si es necesario, y apoyo emocional. ¿Apoyo emocional en qué consiste? No le voy a decir, señora, así, no se preocupen, no. Uno, consentimiento informado. Nos llegó en algún momento un bebé que requería intervención quirúrgica. Llega con la mamá, ya contratamos con el cirujano. ¿Se va a operar? A mí no me dijeron nada que se va a operar. No, me niega que se opere. Y no se operó. Falleció, pero la mamá era que estamos al fiscal. Fue todo un problema. ¿Sí? Procurar el traslado materno. Siempre tiene que ir acompañado a alguien, idealmente la mamá. ¿Ok? Si pueden ir los dos, perfecto, ambos padres, ¿ok? Y tienen que dar la información del destino y cuál es el motivo por el cual se traslada. Y cuando ustedes llegan, tienen que dar la documentación completa, todo lo que se hizo, el camino del bebé, y antes, en el hospital anterior. Entonces, pueden haber varios escenarios, hasta 3. Uno, que ustedes llegan, van a trasladar al bebé, llegan, lo logran estabilizar y lo llevan. Lo otro es que llegan, estabilizan al bebé hasta un determinado punto, pero ustedes saben que si el bebé permanece ahí, el bebé va a fallecer, pero también puede fallecer durante el traslado, pero si lo dejan ahí, va a fallecer. Entonces ustedes tienen que informar al papá cuáles son los riesgos y beneficios. Y lo otro es cuando muy crítico, que está agónico, está agonizando, ese paciente va a morir en el traslado, no tiene criterios para trasladar. Y el traslado en sí comienza desde que se instala el paciente en el vehículo y se termina hasta la transferencia del personal responsable. Uy, me quedan 2 minutitos. Ya esto lo voy a dejar para que lo lean. Ustedes generalmente su SEDUM van a trasladar la ambulancia por vía terrestre, ¿sí? Idealmente es tiene que ser corto el traslado, ¿no? Sobre todo bebés que están en SEDUNS, esto es relativo, es la única manera de trasladar. Hay otros medios como transporte, pero ahí lo dejo las diferencias para que ustedes puedan leerlo y también la bibliografía para que se empapen un poquito más del tema. El traslado tiene que ser con un equipo adecuado, ¿sí? Esta incubadora de transporte le da calor, humedad, calor al bebé, va a permitir regular la temperatura y tiene varios accesorios que me va a permitir monitorizarlo durante el transporte, darle tratamiento y soporte durante el transporte, incluyendo
drogas, oxígeno, hasta ventilación mecánica, tiene un pequeño ventilador mecánico. Esto es el ideal, no tenemos, la nada cuenta no con tanta tecnología, pero sí con un ventilador de transporte natal que es muy bueno y nos ha servido muchísimo, muchísimo. Y la fase de reactivación, una vez completada la intervención, se procede al regreso al hospital. Pero para reactivar nuevamente y a atender un nuevo traslado. Pero yo tengo que corroborar el vehículo, el equipo, los medicamentos nuevamente. Esto es importante, el personal tiene que estar capacitado. El personal esencial, el médico, enfermera y técnico, ¿sí? Yo elijo quién es el nivel que tiene que llevar al bebé. Recuerden que la responsabilidad siempre es del médico. Y a veces alguien que nosotros no tomamos en consideración, a veces que dicen, puede ser cualquiera, no, tiene que ser un chofer con habilidad. El centro de salud, hospital o establecimiento, independiente de la complejidad, tiene que elegir a un chofer adecuado. Es la vida del paciente y es también sus vidas, ¿sí? Y siempre un acompañante, por favor. Si no tiene un incubador, obviamente, en sus seduns, pues pueden hacer mamá canguro en medida de lo posible, ¿ok? Y este personal tiene que tener experiencia y competencias y se tiene que conocer sus tareas específicas. El personal de transporte, ustedes como médicos, tienen que tener los conocimientos teóricos y habilidades clínicas. Habilidades técnicas, por ejemplo, doctor durante el traslado hizo un neumotórax, pues tienen que saber cómo manejar este neumotórax. Está hipoglicémico, tienen que saber cómo manejar la hipoglicemia, ¿ok? Intubación o algo más, ¿ok? Tiene que haber comunicaciones interpersonales, una adecuada comunicación. Siempre la comunicación ha demostrado ser una de los grandes fallos, inclusive en reanimación. Y recuerden que siempre les digo a mis alumnos, lo que yo les estoy diciendo ahora, y acá en 10 15 años, tal vez solo el 50% sea verdad. Y si quieren saber más, tienen que seguir educándose. El médico siempre, siempre va a tener que estar actualizándose. Terminamos justo a tiempo. A ver, doctor, si envió Doctor, acá. disculpe, una pregunta. Dime. No le entendí una parte. ¿La temperatura que tenemos que mantener de 36,5 a 37,5 es la rectal o la axilar? No va a estar viviendo rectalmente, ¿no? Eso no. Puedes lesionar al bebé. Lo que ves es la axilar. Se considera ideal para los bebés para el traslado del axilar, ¿sí? No con ese aparatito que le pongan con láser, no. Axilar. Axilar. Es más, ustedes van a encontrar que en la UCI neonatal, en intermedios, pese a que tiene un aparatito, es un servocontrol. A ver, el bebé está en la incubadora y está con una sondita que va hacia la barriguita del bebé. Esa sondita sensa la temperatura de piel, se llama. Y el mecanismo de la incubadora hace todos los cambios necesarios en la temperatura para poder mantener a esa temperatura a la de un rango normal. Pero siempre la enfermera va a monitorizar la temperatura axilar. Siempre, siempre, ¿sí? Porque ese aparatito puede fallar por múltiples causas que podríamos discutir, pero nos tomaría un poquito más tiempo. No sé si me Ok, entiendes. gracias, doctora. Sí, sí. Ahora, recuerden que no se recomienda la temperatura timpánica, ¿sí? En neonato, no. Tal vez más adelante, en otras edades, pero en neonato no. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que nos haya quedado claro? Es un tema que todavía está en estudio, es un montón de estudios que tiene. Y lo que les he mencionado es solamente un granito en el mar. Pero necesito esto porque necesito que ustedes en sus serums cumplan una función de salvar vidas y disminuir mortalidad. Cuando roten poneo, vean cómo recibimos al bebé. Ya los chicos han visto al menos de manera sucinta cómo fue recibido el bebé. Pero vean que tenemos otro aparataje como la cuna radiante. Ya lo vamos a ver cuando roten. La cuna radiante, hay incubadoras. Pero la medida más simple y eficaz es el contacto piel a piel. ¿Sí? En la mamá, qué mejor incubadora, qué mejor, ¿cómo le llamaríamos? Zona de confort que puede brindar la mamá. Y mucho no lo hacemos, ¿ah? En tiempo de pandemia,
se perdió esto. En Almenara ya retomamos esto, estamos tratando de hacer el Hospital Amigo del Niño y la Madre. En pandemia, por todo el miedo inicial, no se sabía cómo era el contagio, entonces, hijo de madre COVID-19, se le quitaba, lamentablemente al inicio de la pandemia, no se hacía contacto precoz. Luego ya supimos, con toda la investigación, por eso hay que actualizarse, que no, que sí podemos hacerlo, ¿no? Que sí podemos hacerlo. Y ya estamos retomando. Y en la cesárea, doctor, si, ¿cómo hago si está todo con el campo? Pues bien, los ginecólogos, ginecobstetras, pasan al bebé por debajo del campo. Lo pasan por debajo y nosotros lo recibimos y hace contacto precoz. Es toda una teoría, la teoría del apego. Y esta parte del contacto precoz es el bonding, ¿no? Que es muy importante. Y tiene que estar ahí una hora completa, monitorizando. Siempre al bebé. No es que voy y lo dejo ahí nada más. Siempre tiene que haber alguien que vigile y vea al bebé. ¿Alguna pregunta, algo más que quisieran saber? Con toda confianza, Sí, doctor, es algo que doctor, no... buenas ¿no? tardes. Hola, dime, Saray. Sí, a mí no me quedó claro, doctor, la disminución de la producción del surfactante. O sea, cuando usted explicó consecuencias de sufrimiento por frío, Ujú. dijo que la hipoglicemia causaría una disminución de la producción del surfactante y por lo tanto un colapso pulmonar y un distrés respiratorio agudo. Pero ¿por qué ocurriría esa disminución de la producción del surfactante, doctor? Y Ujú. también mi segunda pregunta sería en los bebés neonatos, o sea, neonatos que digo, pretérmino. Como la última parte, ¿me repites, por favor? Sí, doctor, o sea, a los bebés en pretérmino no tienen una producción suficientemente correcta, por más que, bueno, cuando son menores de 37 semanas. Entonces, ¿cómo afectaría la hipoglicemia en su caso, no? En esos bebés, ¿sería tendría mayor consecuencia que en los bebés a término o esa parte, no? Pero también, antes de eso, quisiera entender cómo la hipoglicemia causa una disminución del surfactante. ¿Cómo tú produces surfactantes? Necesitas energía para producción de surfactantes, ¿no es así? Si tú no tienes energía, la producción de determinadas sustancias no se va a producir. Entonces, tú limitas la capacidad de producción de surfactante. Lo otro es en prematuros, es como si tú en tu casa no tuvieras mucha agua. Eres prematura, no produces surfactante, no tienes mucha agua. No es que no tengas surfactante, porque surfactante recuerda que ya hay nemocito 2. Entonces, pero que la producción es menor. Y a ese que tú no tienes agua, en este caso definitivamente, o disminuyes aún más la producción, pues empeoras el cuadro clínico, ¿no? A eso me refería. No sé si te quedó un poquito más claro, tal vez. ¿Aló? Sí, doctor, sí me quedó más claro. Y también, ¿por qué la acidosis generaría una vasoconstricción pulmonar? Que también lo explicó usted. Ya. A ver, acá tengo pantallita, no pizarra. ¿Ven? Voy a ver, sí. Mira, acá tengo una pizarrita. A ver, vamos a ver. Cargando pizarra, dice. H, ¿qué hago? No sé. A ver, a ver, a ver, a ver. Uy, no sé qué estoy haciendo, pero ay, no puedo. Bueno, entonces voy a compartir, continuar. 20. Ahí está. Compartir. 20. ¿Ven mi pantalla, chicos? Sí, doctor. ¿Ven mi pantalla? Y este es el vasito. ¿Sí?
Es un alveolo normal. Por acá viene un PO2. Uy. Y llega la sangre, fluye normalmente y sigue saliendo una sangre más oxigenada. ¿Ok? ¿Hasta ahí está bien? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, yo causo una situación de acidosis? ¿Cómo yo causo una situación de acidosis? O una neumonía, o colapsa, y hago que esta medida, esta interfaz entre el alveolo y la arteriola, ¿sí? Entre este capilar, se haga más amplia. La cosa es que yo causo esto. Entonces, si yo tengo, el cuerpo dice, si yo tengo un vasito que pasa, que no hay mucho oxígeno, hay aumento de CO2, hay acidosis, ¿por dónde ustedes creen que pasaría la sangre en más cantidad? Por acá, ustedes, como si ustedes pudieran controlar su cuerpo para obtener más sangre, ¿por dónde pasarían más sangre? ¿Hacia dónde desviarían toda la sangre o la mayor cantidad de sangre? ¿Uno o dos? ¿Están vivos? ¿Se cortó? En el uno, doctor. ¿Me escuchan, doctores? Ah, sí se le escucha, doctor. En el uno. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sangre. ¿Aló, chicos? ¿Chicos? Ay, ya le envió el doctor la asistencia para que... El uno, ya uno respondió. Sí se escucha, pero nadie quiere hablar, son tímidos. Tímidos son para esto, pero para otras cosas, sí están al toque atentos a aprender. Eso está muy bien. Pues la uno, ¿no? ¿Qué haría yo para hacer que pase más sangre acá? Pues contraigo esto. Contraigo esto, ¿sí? La vasoconstricción de esto, acá hay aumento de CO2, hay cierto grado de acidosis. La acidosis en esta parte del pulmón hace que se contraiga el vaso sanguíneo. ¿Recuerdan regulación en fisiopatología? Se contrae el vaso sanguíneo y la sangre se va hacia el lado que está un poquito más abierto, que no está contraído. Y eso produce hipertensión pulmonar. La acidosis genera eso, que los vasos se contraigan más de lo que ya están contraídos y genera hipertensión pulmonar. Y si pasa menos sangre, obviamente va a haber más hipoxia. Puede ser que ustedes cuando lleven la teoría de hipertensión pulmonar, primaria, secundaria o en neonatal, van a ver que estos bebés son muy lábiles. ¿Cómo nos sospecha hipertensión pulmonar? Cuando yo los toco y ¡boom! Desaturan, porque hacen este mecanismo de vasoconstricción. No sé si con el man ahí, creo que te quedó claro. Ah, sí, doctor, sí, sí me quedó claro. Ya, espero que sí. ¿Alguna otra pregunta? Doctores, en neonatología es una hermosa área, es una bella área. Pueden aplicar todo lo que han aprendido en embriología y en fisiopatología, ¿sí? No le tengan miedo, es cuestión de leer un poquito más y ver, practiquen. No le tengan miedo a los bebés, no se preocupen, no se van a romper. Examinen bien, vean, pregunten. Un consejo, están en sexto año, tal vez sea uno de los pocos momentos en los que van a poder preguntar sin miedo y les vamos a comprender al 100%, porque sabemos que son alumnos, pero conforme su grado vaya creciendo, internos, residentes, van a tener que buscar soluciones por ustedes mismos. Aprovechen la oportunidad, ¿sí?
Ok, dejo de compartir. Bien, siendo las 5:30, me despido, chicos. Espero que hayan aprendido lo poco que les he podido mostrar. Y esto tiene para rato. Esto es un tema muy interesante y muy importante. Y pregunten, sean preguntones en su rotación. Bien, doctores, me despido. Ya la próxima semana, si no me equivoco, nos toca el tema de amnio neonatal, si no me equivoco, y vamos a exponer. Un gusto, chicos. Cuídense. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, doctor.